transmisión se comunica Pavel del canal en Insurgencia Yachayhuasi. ¿Qué tal, queridos hermanos, hermanas? El día de hoy, viernes 1 de noviembre del año 2024. Tenemos para ustedes lo último de la información. Y como pueden ver ustedes en nuestra portada, ¿no? La insurgencia en la que está el pueblo desde el 7 de diciembre del año 2022, cuando fue secuestrado el presidente Castillo y se le dio el golpe de Estado, ¿no? Incluso se comenzó a reprimir al movimiento popular. Esto versus el oportunismo de algunos que en esta coyuntura tal vez llaman, dice, a la rebelión, como el caso del señor César Hildebrand, director de este semanario Hildebrand en sus 13, ¿no? Y no podemos nosotros tampoco negar que dentro del material que presentan cada viernes hay muy buenas investigaciones, de hecho bastante reveladoras en general. Por otro lado, Andrés Hurtado, alias Chibolín, ha decidido ser un colaborador eficaz y comenzar pues a señalar, ¿no?, quiénes han sido los altos magistrados que lo han ayudado, que lo han apoyado, que se han dejado corromper. Esto va a traer bastante cola, ¿no? Va a ser la consecuencia de lo que diga Chibolín ahora es grave, porque incluso el propio César San Martín es el que le está tomando testimonio. Y este señor sabemos también pues de qué pie cojea, ¿no?, por ese lado. Bien, tenemos diversas noticias para hoy. Por favor, pedirles que compartan la transmisión. Incluso los trabajadores del Banco de la Nación se van a ir al paro este próximo 4 de noviembre, o sea, el lunes. El lunes comienza el gran paro de los trabajadores del Banco de la Nación. Así que, hermanos, pedirles ahora mismo a los que están sumándose a esta transmisión que me ayuden compartiendo el video, dejando like, dejando me gusta, para poder circular, ¿no?, con mayor fluidez. Y desde aquí ya dándole los saludos a Luis García, a Rose, a Diomedes también, que se suma a esta transmisión de hoy viernes, Elizabeth, Yochi Iso, a Magdiel Campuzano, Manuel Chávez, a Blanquita Zulema, que está como nuestra moderadora, y un agradecimiento total al trabajo que viene realizando aquí en Yachayhuasi y en otros medios alternativos también. Armando Peso, Rosa Lidia, José Antonio Chávez, Belia Olga, Nelly Amaya, Julia Janto, Dignis Aguirre, Ana Dueñas, exactamente, como dice la compatriota, o como escribe, desde el 7 de diciembre del año 2022, los peruanos estamos en insurgencia. Vidalia Gamboa, desde Huancayo nos saluda también Guadalupe Suárez, lo mismo el hermano Miguel Santiago, que nos saluda desde Ica, también, desde la tierra del eterno sol, ¿no? Muy bien, el eterno verano. Gracias, Rocío Rosales, Fabián Ramírez, Jorge Canales, por favor, apóyennos compartiendo el video. Marixa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, saludos, saludos. Bueno, y a todos los que se están sumando a la transmisión, Rivera Ríos, Carlos Velázquez, Feliciano Rodríguez, Luz Sanabria, Abigail Solano, a Celia Rivera, a Brackley también desde Nueva York nos saluda. Saludos a todos, hermanos. Muy bien, vamos a dejar el tema de Hildebrand para lo último. Y mientras tanto vamos comentando lo siguiente, ¿no? Por si acaso, y tomen sus precauciones con el tema de los trabajadores del Banco de la Nación, porque no van a atender. Así que, hermanos, si él pensabas hacer de repente algún tipo de trámite este lunes 4 de noviembre, bueno, suspéndelo, busca la manera de repente ir a un agente o otro medio, porque van a estar en paro los trabajadores del Banco de la Nación. Vamos a ver un poco por qué, ¿no? ¿Qué ha pasado? Miren, los trabajadores del Banco de la Nación, que están pues en el sindicato Subtam, anunciaron una huelga nacional que iniciará el próximo 4 de noviembre. Jorge Peña, que es el secretario general del sindicato, ha destacado como principal demanda, o sea, lo que están pidiendo,
la defensa de la autonomía del banco frente a la injerencia estatal y agregó que la mejora salarial es otra prioridad en su plataforma de reclamos. Parece ser, compatriotas, que el gobierno usurpador de Dina Ercilia Boluarte Segarra está buscando controlar, está buscando meter a su gente al Banco de la Nación, ¿no? Que es una institución que, como ustedes saben, funciona por lo menos correctamente, ¿no? No le ha pasado lo que a Interbank, por ejemplo. Entonces, al ver esto, ¿no? Los trabajadores rechazan la injerencia del gobierno usurpador de Boluarte y también exigen mejoras salariales. Bueno, que esto es para cualquier sector, ¿no? Para cualquier sector de los trabajadores en el Perú. ¿Qué más? La protesta está convocada a nivel nacional, o sea, no solamente vaya a ser, piensas que es en Lima o en alguna capital de una región, sino es a nivel nacional, integrando las regiones de Costa, Sierra y Selva, ¿no? Peña, el dirigente Peña, pidió comprensión a la ciudadanía y reiteró que el objetivo principal de la jornada es también lograr un aumento salarial justo. Vamos a escuchar breve. Sí, mira, la plataforma de lucha de la coalición sindical comprende, en primer lugar, la defensa del Banco de la... Ahora un momentito, estaba fallando la señal, no se preocupen. A ver, compañeros, parece que nuestro compañero Jorge Peña está pasando por un momento de desconexión digital en este momento. Vamos a esperar a que pueda restablecer. El primer punto de nuestra... Adelante, compañero Peña. Sí, decía de que el primer punto de nuestra plataforma es la defensa del Banco de la Nación contra la injerencia del gobierno en el manejo de la institución. Por medio de decretos supremos se están concentrando los préstamos en una sola empresa, lo cual es un riesgo muy grande para el Banco de la Nación, que es la empresa más rentable del país. El siguiente punto de nuestra plataforma está en función a los aumentos que estamos solicitando y que desde hace 8 años no recibimos los trabajadores del Banco de la Nación. Hemos visto que nuestro poder ha reducido en más del 50% en la última década. Es por ello que vamos a salir en Costa, Sierra y Selva, unidos los trabajadores, a salir a protestar a partir del 4 de noviembre. Es por ello que estamos pidiendo a todo el pueblo peruano de que comprenda de que este lunes no se van a abrir más de 600 oficinas porque estamos reclamando un justo aumento de sueldos. Muy bien, lo acaban de escuchar de parte de los dirigentes del Banco de la Nación, de los trabajadores del Banco de la Nación. El lunes no va a haber atención, ¿no? Eso ya queda claro. Están escuchando que hay 2 puntos concretos, ¿no? Se está pidiendo aumento salarial para los trabajadores y número 2, que el gobierno usurpador, traidor a la patria, genocida, saque sus garras de esta institución. No se rechaza la injerencia del gobierno de Dina Boluarte en el Banco de la Nación. Ya, eso como primer punto. Ahora, lo que les mencionaba del caso Chibolín. Miren, parece que ese señor ha entendido que no tiene salida. Si el señor Chibolín calla y no colabora con la justicia, los años de cárcel que le espera van a ser interminables para él, ¿no? Una persona que está acostumbrada a los lujos, al viaje, a tener poder, influencia, ahora verlo pues en un penal tras las rejas, reducido a esto, me imagino pues que el Señor lo hace dudar y reflexionar sobre todo, ¿no? Ahora bien, también recordemos, si el Señor habla, su vida corre peligro, eso es también una evidencia creo que para todos nosotros. Incluso, mira la última noticia, ¿no? Recuerdan ustedes que ya se había dado la orden de abrir
el secreto bancario, ¿no? De Chibolín y los que estaban vinculados a él. Bueno, pues ahora el Poder Judicial ha dictaminado que se va a extender por 2 meses el levantamiento del secreto bancario de él y sus demás cómplices. No tiene escapatoria. Todos los días salen nuevas pruebas. Ya ha comprado vehículos de alta gama a 80.000, 100.000 dólares. Luego los ha vendido a 10.000 soles y ha aparecido pues luego en manos de un tercero, ¿no? O sea, es un claro ejemplo de cómo se pueden lavar activos y demás. Pero bueno, atención con esto. Muy bien, tenemos lo último de la información. Lo que se está viendo en estos momentos es la ampliación que se ha hecho por parte de la Corte Superior de Justicia de Lima del plazo de levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria de Andrés Hurtado. Y lo que se ha decidido a través de la Corte de Justicia es que, habiéndose cumplido los presupuestos que establece la ley, se resuelve declarar fundado este requerimiento de ampliación del plazo de levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria contra Andrés Avelino Hurtado Grados y además también de Frida Roxana del Águila Tuesta por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado. Por un periodo desde el 1 de abril del 2018 va a estar levantado el secreto bancario, del 1 de abril del 2018 hasta el 30 de noviembre del 2019 y del 1 de septiembre del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2022 para estos dos. Luego también la ampliación del plazo de levantamiento de la reserva tributaria por los periodos del tiempo comprendido entre el 1 de abril del 2018 hasta el 30 de noviembre del 2019 y del 1 de septiembre del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2022 también para ambos, Andrés Avelino Hurtado Grados y Frida Roxana del Águila Tuesta. Dispongo que la... Bien, entonces en esta coyuntura, hermanos, donde el Poder Judicial no le queda otra que aceptar la solicitud de la Fiscalía en relación a la investigación que se viene dando con el tema de Andrés Hurtado, alias Chibolín, vinculado con políticos, con regidores, con alcaldes, con gobernadores regionales, con congresistas de la República, con candidatos presidenciales, vinculado con otros periodistas, conductores, comunicadores, con banqueros, con oficiales de la policía, con oficiales de las Fuerzas Armadas, tiene pues que seguir, como en este caso, ¿no?, con el levantamiento de su secreto bancario. No le queda otra, Chibolín, repetimos, ¿no?, porque sus opciones son ya mínimas. Una de ellas es guardar silencio y mantenerse pues como culpable en la cárcel año tras año. La otra, y parece que es por la que ha optado ahora, es la siguiente que te voy a mostrar. Fíjense, por favor. Y esto sí va a ser bastante preocupante, ya lo debe de ser ahora mismo, para todos los que han estado involucrados en el caso Chibolín. Y son decenas de altos magistrados, jueces, fiscales, repetimos, ¿no?, políticos de toda clase, de todo estatus también, y con diferente poder, pues, ¿no?, porque caen desde regidores hasta congresistas o candidatos presidenciales, gobernadores regionales, en fin. Fíjense lo siguiente, por favor. Andrés Hurtado Chibolín empieza a colaborar con la justicia y confiesa sus favores a magistrada de Corte de Lima. Yo lo que digo aquí es que cuidado con la vida de Andrés Hurtado, ¿no?, porque está ahora delatando y denunciando a peces grandes, ¿no? Miren, Chibolín ha empezado a contar su versión. Así lo hizo el último lunes 28 de octubre ante el juez supremo César San Martín, que es otro también vinculado ahí en casos que por lo menos andan torcidos. En esa audiencia pidió la palabra y comenzó a hacer su confesión. O sea, ahora el señor quiere ser un colaborador eficaz. Y nos referimos a esto, que tiene que dar información
pero esa información tiene que estar sustentada, detallada, es decir, tiene que ser información corroborable para que pueda apoyar la acusación fiscal. No es que yo solamente hablo y acuso a quien sea, como sea, sino que tengo que tener argumentos, tengo que tener pruebas, ¿no? Solo así, si lo que él aporta ayuda a la persecución del delito, es que él puede ser un colaborador eficaz y de repente tener algunos beneficios penales, ¿no? Ahora que su sentencia caiga, porque el señor, si él acepta ser colaborador eficaz, significa que es culpable. No puede haber alguien que sea colaborador eficaz, no sea culpable de un delito. En ese caso serías testigo, ¿no? Yo no he cometido ningún delito, pero he visto, tengo las manos limpias y yo te voy a decir lo que he visto, es un testigo. Pero un colaborador eficaz, yo soy culpable, para que esto se resuelva rápidamente, te entrego todo lo que tengo, yo como culpable, y por favor, pues, ten consideración hacia mi persona, ¿no? Esa es más o menos la situación. Bien, vamos a leer un poquito acá lo que ha sucedido. Miren, el último lunes, la semana pasada, en otras palabras, perdón, este último lunes de esta semana, Andrés Hurtado, alias Chibolín, tuvo la audiencia de apelación de prisión preventiva en su contra a cargo del juez supremo César San Martín. Y fue ahí cuando él tomó la palabra, ¿no? Porque recuerden ustedes que él está pidiendo llevar el proceso en libertad, así como por ejemplo lo hace en este momento Jaime Villanueva, conocido como el filósofo, ¿no? Él está llevando su proceso en libertad, pero se ha comprometido pues a dar toda la información, es un colaborador eficaz. Miren, es lo que ha dicho alias Chibolín. Tengo que decir que vengo colaborando con Fiscalía siempre. Puedo afrontar mi juicio con total transparencia. Fueron sus palabras en el Ministerio Público. Andrés Hurtado aspira a ser colaborador eficaz y hasta en 2 ocasiones ha declarado ante la fiscal Alejandra María Cárdenas de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. La última declaración justo fue el miércoles 23 de octubre, ¿no? El día del paro nacional, en el penal del Lurigancho, donde él está recluido. Ahí habló sobre 3 aspectos. Fíjense lo que he estado ya soltando, y recién comienza esto. Primero, sobre la Corte de Lima, donde incluyó a la magistrada María Delfina Vidal La Rosa Sánchez. Mencionó a un empresario relacionado con Fuerza Popular y también a la fiscal ya suspendida Elizabeth Peralta. Ya ha comenzado entonces a entregar información, ¿no? Con búsqueda de salir y llevar su proceso en libertad. Repito, como lo haría también, o como lo hace en este momento, Jaime Villanueva, conocido como el filósofo, del caso La Fiscal en la Sombra, que tiene como cabecilla a Liz Patricia Benavides Vargas. Continuamos. Una de sus confesiones de Chibolín fue que la elección de María Vidal como presidenta de la Corte Superior de Lima estuvo a mañana, ya, o sea, estuvo ya previamente coordinada, pactada, y que en el 2022, finales de año, él, Chibolín, intercedió por medio de dádivas que la jueza fuera elegida, ya que pagó almuerzos, alojamientos al grupo de jueces que terminó votando a favor de la mencionada. Y esto pues no es nada nuevo. De hecho, ya habíamos escuchado la declaración de un juez de la Corte de Lima que quiere mantenerse en el anonimato, donde mencionaba que Chibolín es conocido por todos los jueces, por los altos magistrados, por lo menos de todo lo que es la jurisdicción de Lima, porque él ha regalado viajes, ¿no? Les ha hecho, les ha dado premios, los ha llevado de turismo, incluso le ha regalado carteras, algunos artículos o accesorios de belleza, y ha canjeado cirugías plásticas. Hasta lo que ha dicho el ingeniero Henry Shimabukuro hace unas semanas, la última
la última vestimenta que Dina Boluarte ha utilizado el 28 de julio del 2023 ha sido diseñada por el, valga la redundancia, diseñador de Chibolín, y que el traje amarillo del 28 de julio, perdón, del 7 de diciembre de 2022 también fue entregado por personal de alias Chibolín. Entonces, aquí se está corroborando, ¿no? Él mismo entonces está ratificando lo que ya hace más o menos se tenía entendido. El señor ha estado comprando voluntades de jueces, de fiscales, para poder colocar a sus amigos en ciertos cargos y que luego él tenga pues los favores necesarios. Asimismo, Andrés Hurtado Chibolín afirmó que todo esto había sido pagado a nombre de su empresa, AH Entertainment Company, SAC. En su declaración no mencionó nombre de los jueces que votaron, pero se comprometió a entregar las pruebas del pago. ¿Cuántos van a tener que caer aquí, no? Ahora, el problema es que el ente encargado de ver todo ello es la Junta Nacional de Justicia. Y lamentablemente ya se ha elegido a nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia que son afines al poder usurpador, y además ha habido irregularidad en esta última elección de los 7 magistrados, de los 7 consultores de la Junta Nacional de Justicia. Ha habido veedores internacionales. Ellos se han pronunciado de manera enfática y han dicho: esas elecciones, por donde tú lo veas, están ya manipuladas. No han debido llevarse como se han llevado, pero la prensa hegemónica ha callado, ha silenciado, no ha hecho la investigación. Y bueno, pues nosotros denunciamos todo lo que podemos, pero hasta cierto punto no podemos hacer más tampoco. Tribunal Constitucional a su servicio, Poder Judicial a su servicio, Junta Nacional de Justicia ahora también al servicio de ellos. ¿Por dónde estamos, no? ¿Quién al final va a sancionar a todos los jueces y fiscales que están denunciando a Chibolín? Ellos mismos, entre amigos. Es ilógico todo ello, pero es lo que hay. Así que, hermanos, tiempos oscuros se vive en nuestro país. Por algo, el presidente Castillo, el 7 de diciembre del 2022, cuando ha leído el documento, la proclama, el pronunciamiento, justamente fue lo que dijo, ¿no? Reestructurar el sistema de justicia. Una necesidad, hermanos, patriótica, soberana y principalmente democrática. Bajo este sistema de justicia que tenemos, solamente nos espera lo peor. Los intereses del pueblo aplastados, humillados, y bueno, y entre ellos haciendo lo que les da la gana. En fin, pero ahí lo tienes, ¿ah? El mismo Chibolín ya lo ha dicho, no es ni siquiera ya una especulación, como de repente se podía suponer anteriormente. Ya es definitivo. Hay pues jueces que han sido comprados por Chibolín, se les ha pagado, se les ha dado dádivas, regalos, se les ha dado canjes, con el fin de que estén a su servicio, ¿no? Bueno, sigue la polémica con el tema de el Congreso en unión con el Ejecutivo y culpando de la liberación de detenidos, de delincuentes, a la Fiscalía de la Nación, ¿no? Ustedes saben que cada vez que habla un congresista, como por ejemplo Américo Gonza de Perú Libre, o habla Dina Boluarte o alguno de sus ministros, lo que dicen es: acá la culpa la tiene el Ministerio Público, la policía detiene al ladrón. Bueno, a veces los ladrones son los mismos policías, pero bueno, la policía detiene al delincuente y al final la Fiscalía lo libera, la Fiscalía lo suelta. Entonces, se está dirigiendo la culpabilidad sobre este asunto a la Fiscalía. Y la Fiscalía ya ha sido enfática y ha dicho falso. ¿Qué podemos hacer nosotros, dicen los fiscales, si el gobierno de Dina Boluarte con el Congreso de cómplice ya han aprobado y aceptado un conjunto de leyes y de normas que al final benefician al detenido y benefician al delincuente? Según la excusa que se pone, ¿saben cuál es? Que en el Perú
ya están sobrecargados los penales. No están a un 100%, tampoco a un 150%. Los penales en el Perú han rebasado el 200% de su capacidad. Están repletos, hacinados la población penitenciaria de Lima y del Perú. Entonces, con esa excusa, el Ejecutivo y el Legislativo dicen, no podemos seguir metiendo a gente a prisión preventiva, no podemos seguir pues manteniéndolos encarcelados porque no hay dónde ponerlos. Entonces, que no nos engañen, pues no, acá culpables son todos los del sistema de justicia, algunos más que otros. Pero escuchemos lo que dice el fiscal Jorge Chávez Cotrina. Atención. No es posible luchar contra el crimen organizado, señores, si no se fortalece la Policía Nacional para poder desarticular una organización criminal de extorsionadores de los cuales ustedes son víctimas. Se necesita inteligencia. La inteligencia no lo hace el fiscal, lo hace la Policía Nacional. Pero nuestros policías de inteligencia no tienen recursos tecnológicos ni el personal suficiente, y lo digo yo porque trabajo con ellos todos los días, y todos los días me dicen, doctor, no tengo personal. Acaban de devolverme una unidad policial de provincia una carpeta contra una organización criminal porque me dicen, ¿sabe qué? Le dicen a mi fiscal provincial, doctor, le doy una carpeta porque no tenemos gente, no hay personal. Mi fiscal dice, ¿y ahora qué hago? Y después quieren que todas las investigaciones pasen a la policía. Así estamos. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra el crimen organizado si dictan normas contradictorias? Por un lado, que todos se vayan a la cárcel, por otro lado, ninguno va a la cárcel. Estamos contra el espalda y la pared. Yo no entiendo por qué el Ejecutivo y el Legislativo no se sientan a conversar y unifican las normas para que los operadores de justicia podamos tener clara la norma. Es decir, esto es la política criminal. Y después, obviamente, exigen los resultados. Pero si ustedes tienen una policía, un ministerio público y un poder judicial en quiebra, ¿cómo se puede luchar contra el crimen? Primero fortalezcan al Poder Judicial, primero fortalezcan a la Fiscalía, primero fortalezcan inteligencia, fortalezcan su Policía Nacional y después exigen los resultados. Pero así como estamos, la cosa es gravísima, es grave. Y les digo hoy, 28 de octubre del 2024, si ustedes que tienen el poder en el Congreso y tienen los contactos en el Ejecutivo, no toman decisiones para fortalecer las instituciones de administración de justicia, el próximo año la situación va a ser inmanejable. Muy bien, esa es una respuesta de parte de uno de los fiscales en relación a las declaraciones de Boluarte y compañía del Congreso y demás sobre la culpabilidad, ¿no?, de la situación en la cual nos encontramos. Bien, hermanos, dicho esto, hay otros temas que tocar. Miren, sobre el tema de Hildebrand, repito, lo vamos a dejar para el último punto a tocar. Mientras tanto, mencionarles lo siguiente, sobre el tema del partido, nuevamente, porque esto ayer ya se ha hecho público, pero es importante tenerlo claro. El partido de Antauro Humala ha sido ya sentenciado a la ilegalidad, y las bases que ha tenido el partido Antauro, porque así se llama el partido Antauro, que son siglas de Alianza Nacional de Trabajadores, Estudiantes, Obreros, algo por el estilo, ha sido ya, ¿no?, repito, declarado ilegal, y todas las bases que ha tenido en todo el Perú que sean desarticuladas, ¿no? Ahora, por favor, todos aquí creo que estamos con una sola posición, creo yo, ¿no?, en relación a la traición de Antauro Humala a la lucha popular. Eso ya es claro, evidente. Lo que te pido es que no te fijes en Antauro como persona. Antauro déjalo de lado. Creo que incluso el señor ahora está unido con el partido Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, que ya está inscrito. Eso, Antauro, sácalo de aquí. Lo que nos preocupa, o por lo menos con algunos compañeros que estamos conversando, es el tema de eliminar y declarar ilegal a un partido político. Ese es el gran problema.
si se permite que, por ejemplo, a este partido llamado Antauro se lo declare ilegal, entonces a cualquier partido que esté en formación, que esté en proceso de inscripción o esté inscrito, que llame, por ejemplo, a anular la constitución fujimontesinista, a reestructurar el sistema en el cual vivimos, ¿no? A anular los contratos ley, a empoderar a la ciudadanía y la población, incluso, ¿por qué no decirlo?, armar al pueblo, va a ser declarado también ilegal. Ese es el gran problema, porque se queda sentado un precedente de que sí es posible eliminar partidos que están en oposición al neoliberalismo, están en oposición y le han declarado la guerra incluso a la constitución vendepatria, neoliberal, fujimontesinista. Ese es el problema, no es Antauro. Antauro, como te digo, ya está en otro partido, él sigue tranquilo como si no pasara nada. El problema es esto, ¿no? Que haya una minoría de jueces que declaren ilegal a un partido. ¿Por qué? Porque pide el cierre del Congreso. ¿Por qué? Porque pide anular la Constitución. Entonces, todos aquellos, hermanos, que estamos en esta situación, nos vamos a ver afectados. Como te digo, olvídate de Antauro, eso es simplemente el tema del pueblo. O sea, si ahora nosotros nos unimos con Blanca Zulema, con Juan Bayaro, ¿no?, con Jorge Canales y formamos un partido político y tenemos como punto concreto anular la constitución fujimontesinista, cerrar este Congreso Vendepatria, nos van a decir, no, tú promueves el odio, tú estás promoviendo un programa inconstitucional, ilegal, ilegítimo, entonces te cerramos y te declaramos ilegal. Y todo tu esfuerzo que has hecho va a quedar en la nada. Ese es el problema. No Antauro en realidad, sino el poder que tienen estos sinvergüenzas, ellos, para decidir qué partido sí y qué partido no. ¿Cómo puede ser posible que hasta el día de hoy pueda existir y pueda tener poder el partido creado por Vladimiro Montesinos y por Fujimori? Esto es imposible de aceptarlo, pero sin embargo, nadie se mete con ellos, no los tocan, ¿no? Incluso ya en el Congreso han modificado la Constitución para que no sea considerado organización criminal un partido político, sino de repente uno que otro delincuente que esté dentro, pero no todo el partido político. Entonces, esto es lo que hay que tener alerta, no hay que estar en alerta en esta situación. Ojo con lo siguiente. Aquí tenemos entonces a detalle parte de estas conclusiones de la decisión judicial, como por ejemplo las condenas previas al señor Antauro Humala, que tiene antecedentes penales por delitos graves, es lo que ha pesado además, incitación a la violencia, porque desde el discurso, la narrativa que se argumentaba tenía como base o pilar este partido, se promovía el uso de la fuerza para lograr fines políticos. La amenaza a la democracia, sin duda, es otro factor, porque se proponía cerrar el Congreso y modificar la Constitución sin una consulta popular, como lo estipula finalmente en algunos artículos de la Constitución. Hay mecanismos constitucionales para ello, pero desde el partido Antauro se buscaba desconocerlos. Riesgo para la estabilidad. Su partido representa un peligro para la democracia y la paz en el Perú, es lo que finalmente... ¿Se dan cuenta, hermanos? No sé si están entendiendo la situación. No sé si está quedando claro. Saca la cara de Antauro de ahí, porque ese traidor no nos interesa acá, pero fíjate por qué están declarando ilegal el partido. ¿Por qué? Mira lo que te ponen. Riesgo para la estabilidad. Su partido representa un peligro para la democracia y la paz en el Perú. Ese es el problema. Porque para los que están ahorita usurpando el poder, nosotros somos una amenaza. ¿No nos han dicho varias veces? Incitadores a la violencia, terroristas, filosenderistas, neoterroristas. ¿No nos han tildado de traidores a la patria, acaso a nosotros? ¿Qué le decían al presidente Castillo? ¿Tú quieres que el Perú entre en una crisis económica? ¿Quieres que el Perú esté con inestabilidad a nivel política internacional? Entonces, cada vez que a estos señores se les ocurra que un partido es
un peligro para la democracia, que no sé cuál democracia, porque democracia es gobierno del pueblo, por el pueblo y por el pueblo, y en el Perú no gobierna el pueblo, ¿no? Y dicen que es un peligro para la paz. Yo no sé de qué paz hablan. Ese es el punto. Entonces, ahí está el problema. Ahora formamos un movimiento, un partido, un frente patriótico. Ah, no, mira, ese frente patriótico, ese partido, es un peligro para la democracia. Es un peligro para la paz. Y eso lo decide un juez. Un juez. O sea, la Corte Suprema puede decidir qué partido sí, qué partido no. Fíjense, Renovación Popular sigue como si no pasara nada. Fuerza Popular continúa intacto, como si no pasara nada. Otro dice, mira, el partido este ha sido ilegal, ¿por qué? Porque amenaza la democracia, dice. Propone cerrar el Congreso y modificar la Constitución. Pero lógicamente es lo que decimos nosotros todos los días, hermanos. Todos los días, ¿qué decimos? Cierre el Congreso, anular la Constitución fujimontesinista, que es ilegal, que es espuria, restituirla del 79, y volviendo al Estado de Derecho, convocar una asamblea constituyente por una nueva Constitución. Pero acá ya te lo ponen de frente, ¿eh? Si tú estás proponiendo cerrar el Congreso y o cambiar la Constitución, ya sea por asamblea directa o sea previa restitución de la Constitución del 79, entonces tu partido va a ser ilegal. Este es el tema principal. Y bueno, por eso pues que algunos no le están entendiendo, porque ha salido esta izquierda progre, esta izquierda moderna, ¿no? A aplaudir. Han salido toda la derecha a aplaudir. Ese es el tema. Ese es el problema. No Antauro, acá Antauro no nos interesa, ya sabemos cuál ha sido su papel servil a los intereses de la dictadura genocida y vendepatria, ¿no? Se ha arrodillado ante su compatriota Dina Boluarte, porque así la llamó, la compatriota presidenta, le dijo públicamente. O sea, esto esto es independientemente de Antauro. Si ya queda registrado que la Corte Suprema puede eliminar a un partido solo por plantear o por tener claro que quiere anular la Constitución fujimontesinista, entonces puedes pasar a la ilegalidad. Así que a todos los hermanos que tienen su partido político, que están en proceso de inscripción y que plantean anular la Constitución, llamar a Asamblea Constituyente y demás, ya saben qué les espera. Si ustedes comienzan a declarar, ojo con todos los partidos que están inscritos o en proceso de inscripción, que planteen un cambio de constitución, un cambio de modelo económico, un cambio de sistema, te van a llamar, te van a tildar de ser un riesgo para la estabilidad, por si acaso. Ahí lo tienen. Ya yo cumplo con informar, bueno, ya cada uno también sacará sus propias conclusiones. Para ir ya entrando al tema de fondo, con lo que le mencionaba de rebelión, ¿no? Que ahora Hildebrand, pues, está ya, César Hildebrand está llamando rebelión. En fin, ¿recuerdan ustedes que se había mencionado hace un tiempo atrás ya el hecho de que Dina Boluarte se había sometido a una última cirugía, ¿no? Y por esa intervención que tuvo, estuvo 10 días con descanso médico. Es decir, que ya no pudo ejercer ni siquiera de facto el gobierno como presidenta usurpadora. Entonces, hermanos, este hecho ha debido ser motivo de vacancia hace rato. La propia prensa hegemónica, incluso la cloaca de la información que es Willax, a través de uno de los más impresentables señores que puede existir, que es Beto Ortiz, un terruqueador a diestra y siniestra, ha sacado ya no los dimes o diretes que había sobre este tema, porque esto ya pasa de ser un tema personal de Dina Boluarte a ser un tema constitucional. ¿Qué cosa ha sacado? Con pruebas que Dina Boluarte efectivamente estuvo internada por 10 días en la clínica Cabani. Ya está la información. Ya está. Ha desobedecido la propia Constitución que dizque defienden ellos, ¿no? O sea, los que están en el poder. Un presidente de la República no puede dejar sus funciones a menos que le dé el Congreso permiso. Si el presidente quiere salir del país,
tiene que ser con permiso. Si el presidente se ausenta de sus labores, ya sea por enfermedad y o otro motivo, entonces tiene que ser con el permiso del Congreso. 10 días el Perú ha estado en piloto automático. Y claro, o sea, nosotros entendemos que el que gobierna aquí es el Congreso, o sea, las organizaciones criminales que están en el Parlamento, y claro, todo ello al servicio de las transnacionales, las grandes corporaciones, ¿no? La gran burguesía, el imperialismo, eso lo tenemos completamente claro. Pero incluso dentro de su propio marco legal, están por todos lados incumpliendo con lo que se supone deben ellos defender. Escuchen brevemente lo que ha dicho este señor, porque es increíble que hasta este momento, ni siquiera por hacer la finta, como se dice, o hacer el amague, como diríamos en un lenguaje técnico, jerga futbolística, han presentado moción de vacancia sobre ese asunto. Atención. Es algo que ha sido un secreto a voces, que la gente ha ido comentando, ¿no? Que parecía casi una cuestión de chismografía barata. Los cambios que ha tenido la presidenta, los cambios físicos, los retoques, era más gordita, tenía más arrugas, los párpados, los surcos nasogenianos, la papada, ¿no? La silueta. Y sí, parecería un tema para vanidades o para un programa farandulero, si no fuera porque nosotros hemos investigado el tema y resulta que la señora Boluarte ingresó al quirófano de la clínica del doctor Cavani en San Borja el 29 de junio del 2023 y estuvo internada hasta el 9 de julio del 2023. ¿Quién gobernaba el Perú en su ausencia? Es la pregunta que todos nos hacemos. Porque esta es una operación que no tuvo autorización del Congreso, es una ausencia que no se informó a nadie, que se hizo de manera subrepticia. La señora Boluarte apareció por última vez en público el 28 de junio del 2023 en una condecoración a la Policía Nacional y reapareció el 10 de julio del 2023 recibiendo en audiencia al presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y a una delegación de diputados de Japón. ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Quién gobernaba el país? Esa es la gran pregunta que nos hacemos y precisamente hemos invitado a dos distinguidos juristas para que nos digan qué figura existiría aquí. Una presidenta que decide privilegiar su aspecto personal, ¿no? Que tiene todo el derecho del mundo a hacerse los cuidados que ella quiera, pero no puede dejar el timón del país para irse a hacer retoques. Faltando entonces una semana para las marchas que se dieron el año pasado en la llamada tercera toma de Lima, donde detuvieron a diversos compatriotas. Dina Boluarte estaba internada en la clínica Cavani, se ha sometido a una cirugía estética y ha dejado tirado el gobierno que usurpa por 10 días. Esto es ilegal y es inconstitucional. Si hablamos, y ustedes quieren de repente tener un ejemplo de lo que puede ser incapacidad moral permanente, es justamente lo que hace Dina Boluarte. Se venían las marchas, las movilizaciones. Recuerdo claramente cómo con el hermano Timoteo Cutipa y otros compatriotas alternativos estuvimos viajando por el sur del Perú, justamente llevando testimonios, escuchando dirigentes y de una u otra manera haciendo nexo, ¿no? Para nexo comunicativo de la próxima marcha que se había programado para julio del año pasado. Incluso en esas fechas fue que la persecución mediática y política fue más grande que nunca. Recordarán ustedes que Panamericana, Willax, ATV, Latina, América, sacaban prácticamente diariamente el caos en Lima, ¿no? Los rostros detrás de la tercera toma, los vándalos, estos son los que quieren destruir al país, y comenzaban a haber amenazas de parte del ministro del Interior, ministro de Defensa, de los altos mandos policiales, ¿no? ¿Dónde estaba Dina Boluarte en esa coyuntura? Estaba internada por algún tema de salud, de repente gastrointestinal o cardio, o no, de repente por algún tema en los pulmones. No, hermanos.
ha estado arreglándose la cara, entre comillas, arreglándose. Ese es el desprecio que tienen estos señores al pueblo peruano o algún tipo de movimiento popular. No es por eso que cuando se convoca a este gran paro nacional del 13, 14 y 15 de noviembre, ya faltan menos de 2 semanas, lo que dicen ellos es, ustedes son traidores, ustedes son anarquistas, ustedes son extorsionadores. Eso es lo que nos han dicho. Mientras estos sujetos, parásitos del pueblo, están haciéndose cirugías, ¿no? Y dejando tirado, repito, el gobierno que han usurpado. O sea, hasta para eso lo usurpan, ni siquiera para cumplir. Lo dejan tirado. 10 días sin presidente el Perú. Bueno, esa es la situación entonces, hermanos. Bien, vamos ya a pasar al punto de Hildebrand. Pero antes de ello, otro dato más que quiero compartir contigo. De mal en peor. O sea, no hay ninguna noticia, sinceramente, que uno pueda decir, mira, qué bueno lo que está pasando, ¿no? A ver, hermanos, ustedes saben que en estas extorsiones que se están realizando en Lima Metropolitana y en otras ciudades del Perú, muchas veces se utiliza como amenaza las granadas, ¿no? Las bombas. Y resulta ahora que en los operativos, que en estas extorsiones, esas granadas han sido del ejército del Perú. Los extorsionadores están utilizando granadas de las Fuerzas Armadas peruanas. Ya con eso, ¿qué más? ¿A dónde más? Atención con esto y luego terminamos ya con lo de Hildebrand, por favor, y pedirles que compartan el video, compartan la transmisión. La pareja de extranjeros que actualmente cumple con 9 meses de prisión preventiva ingresó al hospital con 2 granadas, una negra de fabricación yugoslava y una verde con la inscripción EP del Ejército del Perú. Preste atención a la verde. Esta granada defensiva de mano es altamente peligrosa y explosiva. El ejército peruano habría realizado la compra de este material en 2019. Está asignado a las fuerzas del BRAEN. Si ha aparecido material de guerra, en este caso granadas, en algún lugar no autorizado, tiene que haber definitivamente un responsable. Y aquí los institutos tienen que revisar la cadena de mando y aplicar o endurecer las sanciones, porque el comando siempre es responsable. El día de los hechos, personal de UDEX pudo neutralizarlas. Es fácil reconocer ambas en estas imágenes. Para el exministro de Defensa, Jorge Moscoso, aún se ha hecho muy poco para mejorar los procesos de custodia. Para ingresar, por ejemplo, a un almacén de munición, donde se almacena granadas o armamento, debería de usarse ya, digamos, medios de tecnología para poder identificar a través, por ejemplo, de la biometría, quienes tienen acceso o quienes no deben tener acceso a ingresar a estos espacios. Segundo, es la trazabilidad. Una vez que se retira determinada cantidad de material, tiene que hacerse la trazabilidad respecto al destino, el empleo, y si ha habido, digamos, un uso, tiene que registrarse. Estas granadas habrían sido utilizadas al menos en 15 casos este año, entre los que se encuentran el rescate a un ciudadano coreano en Independencia y la hallada en enero en San Martín de Porres, vinculada a las acciones de la banda Los Injertos de los Hijos de Dios. El año pasado, según información policial, 14 casos estuvieron vinculados a estas granadas del ejército. Una de estas es la que habría sido detonada en la discoteca Sanders, en San Juan de Lurigancho, atentado que dejó 15 heridos. Se encuentran el resto. Entonces, las Fuerzas Armadas vendiendo armas de guerra, incluyendo granadas a extorsionadores, y la policía alquilando sus pistolas por 50 soles vía Yape. Pero ¿qué podemos esperar si Martín Rivas, el cabecilla del grupo Colina,
Comando de la Muerte, grupo paramilitar al servicio de Fujimori y Montesinos, que ha servido para eliminar, secuestrar a estudiantes, dirigentes, luchadores sociales, líderes sindicales y, por ejemplo, exterminar, como en el caso La Cantuta, Barrios Altos, ¿no?, a ciudadanos, incluso niños, colocándole una bala en medio de las cejas. Martín Rivas, líder del grupo Colina, de esta organización de la muerte, ¿no?, un grupo de sicarios, asesinos, encima se atreve a amenazar. Bueno, hemos visto ayer que el Congreso está buscando la manera de restituir la firma de Fujimori en la Constitución, más empoderados que nunca. Están eliminando partidos políticos que son, pues, de repente incómodos. Están vendiendo las granadas a los extorsionadores, alquilándole sus pistolas a los sicarios. Y para remate, aparece este asesino genocida que no sé qué hace vivo todavía, Martín Rivas, a amenazar en la audiencia. Atención. Tenemos que pedir disculpas, perdón, no sé cuánto. Ese es un absurdo. Ese es un absurdo. Ya, eso, más allá de que le sale su espíritu antimilitarista, ideológico, eso no se puede decir. Porque los militares, señora presidenta, hemos dado siempre lo mejor que hemos tenido por el país. Somos los únicos empleados públicos, los únicos que en parte de su contrato social está nuestra vida o nuestra muerte. Nosotros firmamos, está no para pagar reparaciones civiles, no, está nuestra vida, nosotros vamos hasta morir. Por eso, cuando el día que nos recibimos ante el altar de la patria, el presidente de la República, en representación del Estado, nos hace un juramento. Y todos juramos que vamos ante la bandera, que todos vamos a seguir a nuestra bandera. Lo vamos a vender constantemente hasta perder la vida. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, cuando se nos dice, hay que pedir que disculpa, pero no puede ser tomemos de que es parte solamente de un libreto, ¿no?, que lo ha aprendido por ahí o alguien se lo pasó. Lo que dice el señor, el asesino, disculpen, Martín Rivas. ¿Qué vamos a pedir disculpas nosotros? Dicen. Nosotros los militares juramos por la patria, ponemos nuestra vida. Señor, esos son los militares que sirven al pueblo, que sirven a la patria, que defienden la soberanía nacional, que no se doblegan ante un corrupto como Fujimori o Montesinos. Ustedes no son militares, son sicarios, mercenarios, un grupo de delincuentes armados que han estado actuando con impunidad, han metido bala a personas desarmadas, han ido y han secuestrado a docentes, alumnos, que ni siquiera pues tenían algún tipo de filiación política senderista, ni siquiera eran simpatizantes. Han exterminado a cualquier opositor fuera de la ley, de manera extrajudicial. Lo que han hecho no tiene nada que ver con el trabajo o el juramento de un militar, y los que han servido acá me lo pueden corroborar. Así que Martín Rivas diciendo que no vamos a disculparnos, por favor. Y ahí lo tienen, pues. En eso estamos. Bien, hermanos, ya vamos a pasar al último punto. Por favor, pedirles un minuto de su tiempo antes de llegar ya al tema de Hildebrand y la publicación que ha hecho hoy en su semanario. Está, sinceramente, dando mucho de qué hablar en redes sociales. Decirles, hermanos, que somos prensa alternativa, prensa independiente. El único apoyo que tenemos para continuar avanzando en este trabajo es el que ustedes nos dan. ¿Cómo pueden apoyar? Principalmente compartiendo el video, dejando su like, su me gusta, colocando su comentario. Ya saben también que hay una cuenta en Yapi Plin 923-913-651. Cualquier apoyo será bienvenido. También comentarles que estamos siendo asesorados por el equipo de AECOM, ¿no?, que es una empresa digital de compatriotas también aquí del Cono Norte incluso,
que se encargan de hacer diseños web, que se encargan de hacer tiendas virtuales, de trabajar en redes sociales, ¿no? Entonces, hermano, hermana, si tú de repente tienes un emprendimiento, un pequeño negocio, tienes algún tipo de servicio que ofreces, si quieres ir a las redes sociales, quieres que de repente te hagan un diseño, algún video, aparecer en TikTok o más o menos en esa línea, contáctate con los compatriotas de AECOM, es con garantía, te van a poder ayudar y asesorar en ese sentido. Atención. ¿Aún no tienes una presencia digital? Descubre lo que podemos ofrecerte. Identidad digital para destacar. Tienda online, vende rápido y fácil. Páginas web a tu medida. Y mucho más para repotenciar tu empresa. AECOM, piensa en digital. Muy bien, ahí cualquier cosa lo llaman, hermanos, y le hacen la consulta o le escriben por WhatsApp. Ahora sí, a ver, ¿qué cosa ha pasado, no? ¿Qué ha sucedido? Yo también hoy día estaba ahí revisando información y justo me comentan, ¿no? Y me dicen, Pavel, mira lo que ha aparecido hoy en el semanario Hildebrand en sus 13. Como ustedes ya saben, aquí desde el canal nosotros pues rechazamos la postura que tiene Hildebrand en relación al presidente Castillo, al movimiento popular, a la lucha social. Eso lo tenemos claro, ¿no? Ha mostrado el señor sus ínfulas de superioridad, trata de ser despreciativo y despectivo con todo aquello que no está bajo su línea, incluso ha tildado de lo peor al pueblo en las calles, en la lucha. Y todo lo que te estoy mencionando te lo voy a mostrar en este momento con documentación. Pero ¿por qué menciono esto? Porque el día de hoy, 1 de noviembre del año 2024, en su semanario, Hildebrand en sus 13, que lo pueden encontrar a 6 soles, y ojo, acá nosotros, a diferencia de Hildebrand y algunos de sus periodistas, no vamos a ser mezquinos, porque en esta lucha tenemos que ser objetivos, ¿no? Muchas veces sus investigadores periodísticos tienen trabajos excelentes a nivel de investigación. Nos muestran datos, pruebas, documentos, que es importantísimo por ese lado. Eso no lo negamos. De hecho, muchos de los casos importantes que han sido denunciados, como por ejemplo el tema de los Rolex, lo de Patricia Benavides, en la cadena de mando con las masacres en Ayacucho, en Juliaca y demás, han sido en algunos casos llevados a profundidad por el semanario Hildebrand en sus 13, y eso hay que también saber reconocerlo, ¿no? Por ese lado. Pero Hildebrand en sí mismo, él como individuo, no deja la oportunidad cada vez que sale a declarar de despreciar, de tirar de ladrón, de juzgar al presidente Castillo y por lo tanto al movimiento popular y social que ha sido pues parte de toda esta lucha por autonomía, por independencia, por real democracia, ¿no? En ese aspecto. Entonces hoy Hildebrand aparece con esto. Y este artículo lo puedes ver público, por si acaso, ¿no? Para evitar problemas con derechos de autor, en su Twitter. En la cuenta oficial de Twitter de Hildebrand está publicado este artículo, ¿no? Que es ahora de dominio público. Y él ha colocado, ¿no? Propongo que nos rebelemos, ¿no? La derecha más ruin es la que controla el país y lo gobierna. Esa derecha no quiere conservar nada porque carece de valores por los que luchar. Esa derecha no viene de Bartolomé Herrera, sino de Tatán. No viene de José de la Riva Agüero, sino de Odría. Bueno, ahí trata siempre, pues, de maquillar su superioridad, ¿no? Que según él tiene, con algunas que otras palabras o citas históricas, filosóficas y demás, ¿no? Dice, Keiko Fujimori es una ignorante que parlotea cualquier cosa en las radios de la vecindad o en los foros de la España guerra civilista que puedan tener el estómago de invitarla. Pepe Luna imprime títulos del mismo modo que podría hacer billetes de $100 en una rotativa plana. César Acuña ha demostrado que en el Perú se puede ser millonario siendo débil mental y angurriento sin pausa. Vladimir Cerrón es el embajador de la Cuba apagada y del leninismo en modo momia. Pero siendo eso, no dude en pactar con el fujimorismo para parir leyes que lo auxilien penalmente, ¿no? Ya. Y sigue por acá, ¿no? Hildebrand mencionando, por ejemplo, ahora van por el sistema de justicia y por el poder electoral, lo que quieren es que las elecciones del 2026
sean el fraude que denunciaron falsamente el 2021. Lo que quieren es el país. Tienen melancolía sanchezerrista, sueños de restauración pradista, memoria de benavidismo. Lo quieren todo y aspiran a que los fiscales tengan un mismo linaje depravado y que los jueces asustados condenen por terrorismo a quienes protesten y por sedición a los desafectos y por lo que diga algún inciso fétido de una ley expulsada desde el Congreso a quienes se atrevan a proponer otra agenda. Y bueno, acá viene digamos, el punto neurálgico y esencial de este artículo de Hildebrand. Propongo, dice Hildebrand, otra vez que nos rebelemos. Hildebrand dice que nos rebelemos, que alentemos la calle, el coraje, el grito de la ira, la arremetida santa del hastío. Propongo que luchemos con mucha mayor furia, que luchemos como si nos estuviesen robando el país, como si hubiésemos perdido una guerra y el odioso enemigo estuviese en palacio ondeando una bandera de piratas. Bueno, Hildebrand, ¿no? ¿Están escuchando? Hildebrand te manda ahora que te rebeles con ira, con hastío, con coraje, como si te estuvieran robando el país, ¿no? Propongo que recordemos, propongo que la memoria nos salve, que viajemos en reversa por el tiempo y volvamos a ver a Fujimori, más abyecto que nunca, yendo a misa para rezarle a la Virgencita que lloraba. Si no nos alzamos, ese es el país que repetiremos. La muerte redundante de la democracia en el Perú. Eso es lo que nos espera si es que seguimos aceptando que el Congreso de Lampa decida por nosotros. Y a los figurones de la PEC hay que decirles que vienen a un país que está siendo demolido institucionalmente por una coalición del bajo mundo. Hay que decirles eso de todos los modos posibles. Ahí está. Un punto concreto de Hildebrand es que dice hay que tener memoria. Y sí, en este canal Yachayhuasi, yo no sé cuál será la visión de otra prensa alternativa, ¿no? Yo hablo por mí y por el equipo Yachayhuasi. Tenemos memoria, señor Hildebrand, y recordamos que en plenas protestas de diciembre 2022, enero, febrero, marzo y abril en adelante del 2023, tú sacaste esto, Hildebrand. Te uniste a los terruqueadores y publicabas esto en tu medio de comunicación, en tu revista. Colocabas la imagen de Abimael Guzmán, ya fallecido en ese momento, gritando Castillo sigue siendo presidente, para que de una forma cobarde, miserable, ayudes a la represión de Boluarte y el Congreso a que nos disparen y nos asesinen, ya que ellos tenían como fundamento que disparamos porque los que están protestando, los que están movilizándose, son terrucos, son senderistas, son violentistas, son delincuentes que hacen disturbios. Entonces, Hildebrand, sí tenemos memoria, tenemos bastante memoria, y recordamos que tú avalaste a Dina Ercilia Boluarte Segarra, y no solamente ello, sino buscaste ensuciar la justa protesta popular y la insurgencia que desde el 7 de diciembre del año 2022 hemos asumido con valentía. Millones en el Perú, por si acaso, no ha sido solamente unos cuantos. Y además de ello, ¿no? También te invitamos a que recuerdes lo que colocaste una vez que le dieron el golpe de Estado al presidente Castillo. Como buen buitre, y buscando probablemente por ahí caerle bien a Dina Boluarte, hiciste esta portada a un día y medio del golpe contra el presidente Castillo. ¿Qué colocaste, Hildebrand, en tu edición extraordinaria? El fin de una pesadilla. El fin de una pesadilla. Señor, ¿ahora qué hace llamando a la rebelión? Si para usted, señor César Hildebrand, otrora un aguerrido periodista que se levantaba contra el poder de turno, se acabó la pesadilla con Pedro Castillo, ¿no?
¿No decía eso, señor Hildebrand? Que el gran problema del Perú era José Pedro Castillo Terrones. ¿No lo tildabas de ladronzuelo y te juntabas junto con Antauro para llamarle ladrón de gallinas? Esa es la memoria que tenemos nosotros. El pueblo estaba en las calles, Hildebrand. El 7 de diciembre nos hemos alzado en insurgencia. El 8, el 9 fueron los primeros asesinatos en Andahuaylas. Y mientras el Perú gritaba porque se le respete su voto, tú colocabas el fin de una pesadilla y ponías como héroe a la narcofiscal, a la fiscal Bamba, a Patricia Benavides Vargas. Pero no solo eso, Hildebrand, porque acá tenemos las pruebas. No queremos hablar por hablar, ni tampoco, a diferencia tuya, que tildas a Pedro Castillo de delincuente, de corrupto, ¿no? No queremos nosotros achacarte de repente algunos temas que tú no has mencionado. Entonces también es importante que el pueblo peruano recuerde qué cosa mencionaste sobre Dina Boluarte. Atención, por favor. Habrá que vigilar muy de cerca a la señora Boluarte, es cierto, pero ella es impecablemente la presidenta que nos ha tocado aceptar. Habrá que vigilar muy de cerca a la señora Boluarte, es cierto, pero ella es impecablemente la presidenta que nos ha tocado aceptar. Las turbas que intentan imponerse sometiéndonos a la extorsión y el temor no pueden prevalecer. Dina Boluarte es tu presidenta, Hildebrand, y nosotros somos turbas. ¿Ahora quieres manipular la situación y llamarla a Boluarte como la sirvienta y tildarnos a nosotros ahora como patriotas que tienen que salir porque tú nos llamas creyéndote el William Wallace del periodismo peruano y que gritemos con coraje y con indignación abajo la dictadura? Por favor, señor. Tu reinado como supuesto periodista de lucha y de combate, aguerrido, ha terminado. El pez por la boca muere, Hildebrand. Habrá que vigilar muy de cerca a la señora Boluarte, es cierto, pero ella es impecablemente la presidenta que nos ha tocado aceptar. Las turbas que intentan imponerse sometiéndonos a la extorsión y el temor no pueden prevalecer. Si ellas deciden nuestro destino, es que nos habremos extinguido como sociedad que aspira a la civilización. Las turbas no son el pueblo. El pueblo es el que se queda durante horas y días secuestrado en un camino bloqueado. Ahí lo tienes. Las turbas, como nos llamaban los hermanos de Puno, a los hermanos de Ayacucho, de Huancavelica, de Arequipa y de Cusco, el cono norte de Arequipa principalmente. No somos el pueblo, decía Hildebrand, ¿no? El pueblo es el que se queda en los carros cuando se bloqueó las carreteras. Que lucha contra los abusos del modelo neoliberal desde su trabajo y sindicato. El proyecto de adelanto de elecciones presentado por el gobierno es una buena idea, pero hasta abril del 2024, si ese plazo fuera irreductible, no podemos vivir como hemos vivido estos 4 últimos días. Muy bien, ahí lo tienen. Creo que más claro ni el agua, ¿no, hermanos? Y repito, acá no se trata de hablar mal o hablar bien o de tener inquinas personales con alguna persona, ¿no? Aquí mostramos las pruebas y las evidencias reales. No estamos ni siquiera hablando por terceros. Recordemos, ¿no? Lo que el señor publicaba. Izquierda siniestra. Ahora resulta que Pedro Castillo no quería ser dictador al disolver el Congreso. Lo que quería, dice el leninismo sudaca, es que el Perú se librara del Congreso atorrante que lo atormentó desde el primer día. Si ese fuera el caso, ¿por qué entonces disolver también el sistema de justicia, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional? Lo que quería Castillo,
y su banda era saquear expedientes, borrar pruebas y terminar con el proceso de investigación que soplaba en la nuca. Ahí lo tienen. Entonces, Hildebrand dice, no, Castillo, ¿por qué quería disolver el tribunal? Porque ese tribunal, señor Hildebrand, ha sido el que ha liberado a Fujimori. Luego nos dice, ¿por qué quería disolver la Fiscalía de la Nación? Porque, señor Hildebrand, Patricia Benavides ha demostrado ser una narcofiscal, lo más putrefacto y corrupto del sistema de justicia. Y luego nos pregunta, ¿por qué ha querido cerrar el Congreso? Porque déjame decirte, Hildebrand, que no estás en las calles, y eso probablemente sea debido a tu edad, pero no te puedes cegar. Tienes igual acceso a las comunicaciones, tienes un equipo de trabajo. El cierre del Congreso, por boca del presidente Castillo, es la consigna que levantan los 33 millones de peruanos. Eso es. Y luego continuaba Hildebrand, ¿no? Hay quienes sugieren de buena fe seguramente que un régimen autocrático de Castillo no habría tenido la ferocidad de otras dictaduras. ¿Cómo saberlo? ¡Qué grandes dudas! El Movadef excreta de Sendero. ¿Sería compasivo y civilizado con sus adversarios si llegara a compartir el poder? Y como siempre buscando manchar, ¿no? Terruquear. Mucha de la gente que hoy sale con todo derecho a protestar votó por Castillo creyendo que el hombre de Chota sería el líder de las grandes reformas. El Congreso no lo dejó y gente como tú se encargó de humillarlo día tras día, noche tras noche. Desde Hildebrand hasta Beto Ortiz, desde el Congreso hasta el Tribunal Constitucional, desde la CONFIET hasta el imperialismo y la CIA, se unificaron para tumbarse el gobierno del presidente José Pedro Castillo Terrones. Bueno, pues, y ahora sale el señor a querer decir, vayan con coraje a rebelarnos. Y con eso terminamos. Estamos hablando 16 de diciembre del 2022. Ya había sucedido la masacre en Ayacucho, la masacre en Andahuaylas y la masacre en Junín, señor Hildebrand. ¿Y tú qué decías? Sendero Luminoso nos impuso más de una década de terror. Hoy el terror tiene cara de tumulto, así nos llamaba, y aspiraciones de pueblo alzado. No nos dejemos asustar, dicen, y engañar. La cuarta parte del país no puede someternos. A nosotros nos llamaba la cuarta parte del país. Que la cobardía no vuelva a ser protagonista. Increíble. Esto es Hildebrand, hermanos. Bien. Todo lo que está mencionando